Buenas tardes a todos, un placer saludarlos. Hace 1 o 2 días, me parece, no me acuerdo bien, el pastor Gustavo nos pidió que grabáramos un video de unos pocos minutos para alentarnos los unos a los otros. En esta oportunidad yo quería que nos hagamos juntos una pregunta. ¿Qué es la sana doctrina? Porque es una frase que he escuchado con repetición en los últimos años. Porque yo busco la sana doctrina, porque yo predico la sana doctrina, porque yo no me salgo de la sana doctrina. Ahora, muy bien, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué otra cosa que no sea el amor proveniente de un corazón sincero es la sana doctrina? En la conversación que tuvimos por Zoom, el pastor Pose dijo algo que golpeó mi corazón. Él expresó que hay muchos que piensan que la iglesia comenzó cuando ellos se convirtieron y que la iglesia tiene los 20, 25, 30 o 50 años que ellos tienen de creyentes y que antes de eso no pasó nada. Permítame decirle que la iglesia tiene 2000 años y 2000 años que están bañados de amor, de sabiduría, de crímenes, de sangre, de traiciones, de equivocaciones, de maldades y también de muy buenas obras, gracias al Señor. La iglesia nos llega a nosotros con el pabellón completamente levantado. Lo que nos queda a nosotros es sostenerlo donde está. Pero vamos a ponernos por un segundo en la mente y en el corazón y en los días en que les tocó vivir a Knox, a Zwinglio, a Lutero, a Wesley y a todos los reformadores y a todos aquellos hombres de la antigüedad. ¿Cómo verían ellos si nosotros le dijéramos que la sana doctrina es hablarle a un aparato cuadrado donde queda guardada nuestra imagen y nuestra voz y que ese mensaje se puede repetir en el mundo entero? Y que si se llega a reproducir en un país que hablan otro lenguaje, el mismo aparato traduce nuestro lenguaje a la lengua de aquel lugar. Estoy seguro que dirían que eso no es la sana doctrina. Y muy posible que ellos dijeran que eso es una obra del diablo. Pero no lo vayamos tan lejos. En la década de los 60, un evangelista del fuste de Gille Ávila, un hombre a quien tuve el honor de ver en Mar del Plata, obrar milagros por la gracia de Dios en él que verdaderamente asombraban a cualquiera, él sostenía que la televisión era el cajón del diablo. Entonces alentaba a la gente a que sacaran la televisión de sus casas. Es más, se hacían grandes fiestas espirituales donde se llevaban cientos y miles de televisores al borde de algún espejo de agua, como puede ser un arroyo, como puede ser un río o el mar, y se arrojaban mientras se cantaban cánticos a Dios, porque muchos cajones del diablo habían salido de la casa de los creyentes. Pero esto no termina en los años 60. Yo participé integrando la denominación que todos conocemos como Comunidad Cristiana, quizás unos 15, 17 años o un poquito más. Y en la casa de muchos pastores y en la casa de muchos hermanos de Comunidad Cristiana no se miraba televisión. La televisión estaba como un adorno con una carpetita tejida arriba y con una plantita sobre ella. En algunos casos la miraban solamente para ver algún noticiero o algún partido de fútbol, pero nada más, porque no era algo puro, era algo que si se podía evitar, mejor. Nosotros mismos a veces miramos las prácticas de otros y en algunos casos sí son falsa doctrina, pero en algunos casos le llamamos falsa doctrina sencillamente
porque no hacen las cosas idénticas a como las hacemos nosotros. Entonces me pregunto, ¿hay entre nosotros, y cuando digo entre nosotros no me refiero al grupo, me refiero a la iglesia en general, algunos que se atribuyen ser los dueños de la verdad? ¿Es que está toda la verdad revelada en los cuadrangulares, en los presbiterianos, en los metodistas, en los pentecostales, en los católicos, en los episcopales, en los bautistas? ¿Hay alguno que pueda levantar la bandera a cuadros de la llegada y decir, nosotros hemos alcanzado la cúspide de lo que es cierto, el vértice final de lo que está bien y agrada al corazón de Dios? Me pregunto, ¿no será mejor practicar el amor hasta llegar casi al límite de correr el error a equivocarnos? Si nos equivocamos, bueno, será cuestión de no meterse hasta el cuello en el error para poder arreglarlo. Pero entre encerrarme en las cuatro paredes de lo que yo sé y lo que saben aquellos que opinan igual o semejante a mí, y no abrir mi mente y no abrir mi corazón a la novedad de vida que otro me pueda traer, prefiero correr el riesgo a lo primero. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿qué habrá pasado por la mente de Pedro en el momento que le está predicando la palabra de Dios a un grupo de gentiles en la casa de Cornelio, y antes que él empiece a predicar, antes que él termine de predicar, hablan en lenguas, glorifican al Señor, se manifiestan como si fueran creyentes de 20 años de compromiso con Cristo, y él mira a sus colaboradores y les dice, ¿ustedes están viendo lo mismo que yo? Sí, le dicen los otros asombrados. Si no están estos hablando en lenguas y adorando a Dios como nosotros al principio, sí. Entonces, ¿qué impide que los bauticemos? Y nada, dijeron nosotros, si Dios se ha derramado sobre ellos, aunque nosotros lo podamos creer. En ese momento a Pedro se le cayeron miles de años de ley mosaica del estante. A Pedro se le rompió la costumbre en tantos pedazos que no los pudo pegar nunca más, ni tampoco quiso, porque vio la gloria de Dios derramada en una medida que él jamás se imaginó que sería posible. Hermanos, antes de estar convencidos absolutamente, de una manera indiscutible, que nosotros somos los amos de lo que es cierto, recordemos que la mente de Dios es inescrutable, que la carta en los Romanos nos dice, ¿quién conocerá la mente de Dios? De donde surge la fuente de la ciencia y de la sabiduría, que Él es aquel que no fue enseñado por nadie, porque es el amo y el fundamento y el principio de todo aquello que el hombre puede llegar a conocer. Y hay encerrados en Él conocimientos y razones que aún no le han sido revelados al hombre. Entonces, como sana doctrina, yo les invito a que primero participamos del amor y de las buenas costumbres, de la ayuda al prójimo, de la colaboración a los necesitados, de aquellas prácticas que son sanas para nosotros y para cualquiera. Si después hay secretos que nosotros estamos haciendo mal, pero no por mala intención, sino por ignorancia, Dios en su bondad nos revelará cuáles son nuestras faltas. Pero no creamos que estamos jugando el papel protagónico de la historia, porque no somos más que inútiles siervos que cuando hacemos las cosas bien, lo único que estamos haciendo era lo que debíamos. Les mando un gran abrazo, han sido muy gentiles en escucharme y gracias por su inmensa amabilidad en cada día.